Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a continuar estudiando cavidad oral. En este caso hablaremos sobre la lengua. La lengua es un órgano que va a ser muscular y va a ser móvil. Este va a tener la función de ser un órgano gustativo, ya que a este nivel se van a encontrar los receptores para iniciar lo que es la vía sensorial gustativa. También tiene la función de masticación, succión y deglución. Y gracias a los movimientos que permite la lengua es que se produce la fonación como tal. Este va a ser un órgano ovalado y va a tener dos porciones, una porción anterior o porción libre y una porción posterior que será la parte denominada raíz o base. La lengua como tal, en su conformación externa, presentará dos caras, una cara superior o dorsal y una cara inferior que va a estar adosada o encima del piso de la cavidad oral. Va a presentar dos bordes, es decir, un borde derecho y un borde izquierdo, un vértice y finalmente lo que es la base. En la cara superior o dorsal, esta va a tener dos porciones que se van a dividir gracias a esta estructura que es la denominada, eh, el denominado surco terminal, que va a tener forma de V. Este va a tener una apertura anterior y el vértice de esta misma V se encontrará en la parte posterior. A nivel del vértice del surco terminal encontraremos esta estructura que es una pequeña obliteración denominada foramen secum. Gracias al surco terminal o surco lingual es que se divide en estas dos porciones, una porción anterior denominada porción bucal y una porción posterior o faringea. En la cara superior, en la porción anterior ubucal, vamos a encontrar que esta parte es vellosa, es decir, va a tener varias sobresalencias. Además que en la parte media vamos a encontrar el surco medio lingual que divide la lengua en derecha e izquierda. Y estas estructuras que son una especie de vellos van a ser las papilas linguales. Encontramos que estas papilas se van a agrupar en cuatro, es decir, cuatro papilas linguales. Las primeras que vamos a hablar van a ser estas, las más grandes y prominentes que se pueden observar a nivel de la V lingual o V terminal, que van a ser las papilas caliciformes, que van a tener la función de recepcionar sabores amargos. Las siguientes papilas que vamos a observar son estas pequeñas papilas de color rojo, que se van a denominar papilas fungiformes, que se van a encontrar a nivel de la punta y parte de los bordes en la parte anterior. Estas papilas fungiformes van a tener la función de recepcionar sabores dulces, ácidos y salados. A nivel del borde en la parte posterior también encontraremos estas papilas, en este caso de color azul, en la gráfica, que van a ser las papilas foliadas. Estas papilas foliadas van a tener la función de recepcionar sabores salados. Y ya en toda la extensión de la cara superior de la lengua, estas pequeñas papilas, que son las papilas filiformes, que van a tener la función de recepcionar o la función sensitiva táctil y de poder sentir lo que es la temperatura. La lengua se halla distribuida en estas porciones gracias a que en estos lugares es más sensible ese sabor. Es decir, que en el vértice de la lengua, en la punta se podría decir, o ápice o apex de la lengua, vamos a recepcionar mejor los sabores dulces. En la parte posterior, a nivel de la V terminal o bilingual, se recepciona mejor los sabores amargos. Y en los bordes vamos a dividirlos en dos, una parte anterior y en una parte posterior. Es decir, que esta parte anterior va a recepcionar mejor lo que son sabores salados y la porción posterior de color verde recepcionará mejor sabores ácidos. Y el último sabor característico que puede recepcionar la lengua es el sabor umami,
que se va a encontrar a nivel de lo que es la cara superior de la lengua. Entonces, la pregunta de parcial podría ser, ¿cuáles son los sabores característicos que recepciona la lengua? Y van a ser estos 5 sabores principales, es decir, amargo, ácido, umami, salado y dulce. Cada uno se puede recepcionar mejor en estas estructuras ya mencionadas. La porción posterior o la porción faríngea de la lengua, que va a ser esta parte, la parte posterior, va a presentar lo que es una mucosa que no va a estar tan adherente, es decir, que no va a estar tan pegada a esta, va a ser un poco blanquecina y está rica en mucosa. Vamos a presentar en la parte media que va a tener unas pequeñas sobresalencias que se denominan folículos linfoides, que en su conjunto van a formar lo que es la amígdala lingual propiamente dicha. Cada una por su parte es un folículo linfoide y en grupo se denomina amígdala lingual, que se va a encontrar en la parte posterior a la B terminal o B lingual. Lateral a lo que son las amígdalas linguales vamos a encontrar estos pequeños pilares denominado pilar anterior y esta parte que se denominará pilar posterior que nos observa en la imagen y encontraremos esta amígdala o tónsila palatina, que en esta imagen se observa mejor. Entonces, este es el pilar anterior, el pilar posterior y en el medio, en la fosita tonsilar, encontraremos lo que es la tónsila o amígdala palatina. Y como podemos observar, esto en su conjunto será la amígdala lingual. Además, en la parte posterior a la amígdala lingual propiamente dicha, encontramos entre la amígdala lingual y la glotis como tal, pequeños pliegues que se van a formar y estos pliegues se denominará gloso epiglótico lateral derecho, el gloso epiglótico lateral izquierdo y en la parte media encontraremos el pliegue gloso epiglótico medial, que van a formar pequeñas fosas denominadas fosas glosoepiglóticas. La cara inferior, que va a estar adosada al piso de la cavidad bucal, esta cara es lisa, es decir, no presenta esas pequeñas sobresalencias que presentaba la cara superior. Es de color rosada, además es que un poco más delgada, ya que esta parte será los bordes de la cara superior aún. Y es transparente, es levemente transparente, ya que por esa transparencia es que se pueden ver pequeños vasos, es decir, las venas raninas. Vamos a observar en la parte media el surco medial, que divide a la lengua en una parte derecha y una parte izquierda. Encontramos que a nivel de la parte posterior de ese mismo surco encontramos el frenillo lingual, que tiene una forma de semiluna. Este también se puede denominar frenículo de la lengua y es únicamente un pliegue mucoso. Lateral a lo que es el frenillo lingual, que es el frenillo lingual, encontraremos dos pequeñas eminencias denominadas carúnculas sublinguales, donde vamos a ver que desembocan dos glándulas, la glándula sublingual y la glándula submandibular. La glándula submandibular desembocará a ese nivel gracias al conducto de Wharton y la glándula sublingual de manera independiente podría desembocar a nivel de la carúncula sublingual a través del conducto de Rivinus. Además, observaremos lo que son las venas raninas. Gracias a lo que es transparente esta cara, se observan pequeñas venas raninas en este piso o en la parte inferior o cara inferior de la lengua. Como anteriormente les mencioné, la lengua es un órgano musculoso móvil, es decir, que va a presentar músculo y van a ser músculos intrínsecos, es decir, que van a estar en el espesor de la lengua propiamente dichos, y va a ser el músculo transverso de la lengua y también va a presentar lo que son músculos extrínsecos. Estos músculos extrínsecos van a dividirse en 3 grupos, es decir, en hueso es los que se van a insertar del hueso hacia la lengua como tal, los que se van a insertar en órganos hacia la lengua y los que se insertan en lo que son huesos y tejidos blandos. Los músculos que se van a insertar desde el hueso hacia la lengua propiamente dicha va a ser el
músculo hiogloso, es decir, que se extiende desde el hueso hioides hacia lo que es la lengua. El músculo estilogloso, que se extiende de lo que es apófisis estiloides hasta lo que es la lengua, y el geniogloso, que se extenderá de la fosita geniana en la mandíbula hacia lo que es la lengua. Y los órganos, perdón, y los músculos que se extienden desde órganos hacia la lengua serán el faringogloso, el palatogloso y el amigdalogloso. Y finalmente el último grupo formado por lo que es el músculo lingual superior y lingual inferior. Cabe mencionar que todos estos músculos están inervados de forma motora a través del nervio hipogloso mayor o 12º par craneal. La irrigación de la lengua propiamente dicha está dada por esta arteria, que es la arteria lingual, que será una rama aferente de lo que es la arteria carótida externa. Una arteria colateral de lo que es la carótida externa. La arteria lingual dará dos ramas, esta que será la arteria sublingual, que se encontrará por debajo de la lengua, y en la parte de la punta se va a denominar lo que es la arteria profunda de la lengua, lo que también se puede llamar como arteria ranina en la punta o en el vértice de la lengua. Esta arteria tendrá diferentes relaciones, ya que se va a encontrar entre lo que es el nervio hipogloso, acá el nervio hipogloso, y lo que es el músculo geniogloso. La lengua va a estar inervada de manera sensitiva, de manera sensorial y de manera motora, es decir, que la parte sensorial estará inervada en los 2/3 anteriores a través del nervio facial y en los 1/3 posterior inervado por el glosofaringio. Y finalmente en la parte posterior, es decir, parte del paladar blando, estará inervado por el nervio vago, facial, glosofaringio y vago, la parte sensorial, lo que corresponde al gusto. Y la parte sensitiva, en la parte anterior, estará inervada por el nervio lingual, que va a ser rama del nervio mandibular, que es una rama terminal del nervio trigémino. Además, estará inervado de forma sensitiva en la parte posterior acá sensitiva por el nervio glosofaringio, 9º par craneal, y la parte posterior por el vago. Todo el músculo como tal o la parte motora está inervada por el nervio hipogloso. Muchas gracias por su atención. Eso es todo.